Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Estamos dentro de esta Semana de la Educación Financiera 2020. Hoy en esta conferencia que hace el Banco de México, ¿qué hace el Banco de México para ti y tu familia? Y tenemos un invitadazo de honor y estamos muy contentos de que el día de hoy nos acompañe en esta semana que es una de las semanas atípicas porque es la primera que hacemos en línea, pero estamos muy contentos porque muchos de ustedes nos siguen. Y por supuesto estamos contentísimos con todos ustedes que se han estado conectando y que por supuesto han generado que se haga el debate aquí. Y bien, quiero presentar a nuestro invitado del día de hoy. Estamos el día de hoy con esta conferencia que hace el Banco de México para ti y tu familia. Y me voy a permitir para esto leer un poco de su semblanza, de su larga semblanza que tiene nuestro invitado. Nuestro invitado es el maestro Pedro Garza López, es subgerente de Educación Financiera del Banco de México. Él es economista egresado del ITAM, con posgrado en la Universidad de Columbia, en Nueva York, y la maestría en Relaciones Internacionales con especialidad en Administración Política y de la Política Económica. Actualmente es subgerente de Educación Financiera del Banco de México, habiéndose desempeñado en el mismo Banco Central en años previos como subgerente de Vinculación Social, jefe de la Unidad de Relaciones Externas, economista de la Sugerencia de Análisis de las Finanzas Públicas y de la Sugerencia de Precios. Participa regularmente como ponente en conferencias en México con temas relacionados a la banca central. Y bien, saludo pues a nuestro invitado, el maestro Pedro Garza López. ¿Cómo estás, maestro? Qué gusto tenerte aquí con Bien, muy nosotros. buenas tardes. Muchas gracias, Rubén, por la presentación. Muchas gracias a CUSEA, a la UDG por pensar en Banco de México para darles esta plática acerca de qué hace el Banco de México por ti y tu familia en el marco de la 13ª Semana Nacional de la Educación Financiera, que como ustedes saben, pues adoptó un formato totalmente virtual, dadas las circunstancias que nos rodean a nivel mundial a consecuencia de la pandemia. Espero que les sea de utilidad lo que hoy les voy a platicar y estoy a sus órdenes para cualquier pregunta que tengan durante la presentación o al final de la misma. No sé qué opinen los organizadores y mejor destinemos unos 5 minutos, 10 minutos al final de la presentación, o podemos cortar la presentación para recibir preguntas conforme se vayan generando estas. Ustedes deciden. Muchas gracias, maestro. Se ha determinado el formato en que podamos hacer la sesión de preguntas y respuestas al finalizar para que tu exposición se vaya de corrido y, por Ok, supuesto, no cortar con la idea. perfecto. ¿Sí? Así lo hacemos. Entonces, adelante, maestro, es todo tuyo este webinar. Ok, pues voy a comenzar a compartir la pantalla. No sé si hay ya, todo el mundo tiene una visión clara de la misma. Ok, pues el día de hoy yo les vengo a platicar acerca de las finalidades y funciones del Banco de México. Y ustedes me preguntarán, ¿y esto qué tiene que ver conmigo, no? ¿Qué tiene que ver con mi familia? ¿Por qué el Banco de México, a través del cumplimiento de su mandato, incide en la manera en cómo pues, la sociedad en general puede llevar a cabo transacciones económicas, puede llevar a cabo una planeación más adecuada pues de su presupuesto? Y en fin, espero que terminando esta plática les quede un poquito más claro la manera en cómo el Banco de México, a través del justo el cumplimiento de sus finalidades y funciones, eh, ayuda a que todos y cada uno de nosotros vivamos mucho mejor. Un segundito.
Perdón. Bueno, el contenido de la presentación está estructurado en 4 partes. Primero, saber la confianza en el dinero, después el uso de efectivo, después un concepto que es muy, muy importante en términos de las finalidades y funciones del Banco de México, que es la inflación, y vamos a cerrar con un repaso del sistema financiero, ¿sí? Ahora bien, ¿por qué confiamos en el dinero? ¿Por qué confían ustedes en el dinero? ¿Por qué reciben ustedes un billete de 20 pesos y en la mayoría de los casos no nos detenemos siquiera a pensar en lo que implica el que yo reciba un billete de la denominación que ustedes me digan? ¿Sí? Bueno, esto básicamente está sustentado o se basa en 2 partes. Por un lado está la ley, ¿no? Es decir, en la Constitución de los Estados Unidos mexicanos se establece que la moneda de curso legal en este país es el peso mexicano. Y por lo tanto tenemos ese respaldo, ¿no? Pero ¿creen ustedes que eso sea suficiente para que los billetes y las monedas se acepten y circulen en este país, pues de la manera en cómo lo hacen? Yo creo que entonces entra justo esto, la percepción que tenemos nosotros acerca de esos billetes y monedas, ¿no? Y sobre todo en el caso de los billetes, ¿no? Eh, ¿Por qué meto la palabra acá percepción? ¿Sí? Porque el Banco de México se debe de asegurar que justo este bien público, porque es un bien público, la provisión de moneda es un bien público, es el único bien público tangible que otorga o que provee Banco de México a la sociedad. Y ese bien público, nosotros tenemos la obligación de diseñarlo de tal manera que ustedes puedan identificar, si bien no a simple vista, pero sí con una observación relativamente pequeña, las características de seguridad que les van a permitir ustedes identificar si están recibiendo un billete auténtico o uno falso, ¿sí? Pero no obstante que tenemos un marco legal sólido que sustenta la circulación de la moneda en este país, se pueden presentar situaciones que deterioren la confianza en el dinero, ¿sí? Es decir, que la gente vea mermada esa confianza en este bien público del cual les estoy platicando. Sin duda, la primera es la inflación, ¿sí? La inflación como tal es un fenómeno monetario y lo que hace es que la gente deje de confiar en el dinero. ¿Por qué razón? Porque lo que hace la inflación es deteriorar el poder adquisitivo de la moneda. Es decir, en un periodo de alta inflación, nuestros pesos valen menos. O en otras palabras, necesitamos más pesos para comprar lo que comprábamos anteriormente, es decir, lo mismo. Otra situación que también deteriora esa confianza en el dinero es son crisis financieras, ¿sí? Y para muestra lo que vivimos a nivel mundial con la crisis del 2008, ¿no? En donde justo esta crisis fue de tal magnitud que provocó que muchos bancos a nivel mundial quebraran, ¿sí? Es decir, que no cumplieran con su labor principal, que es la de intermediar financieramente hablando, y por lo tanto, al no existir esos intermediarios financieros sólidos, la gente deja de confiar en el dinero, deja de usar dinero, ¿sí? Una tercera circunstancia que afecta la confianza en el dinero, sin duda, es una interrupción en los sistemas de pagos. Y esto desafortunadamente es algo pues, que es relativamente novedoso y que es muy actual, ¿no? Cada vez nos enteramos de que más bancos o instituciones financieras han sido hackeados, ¿sí?
Y eso pone en riesgo nuestros ahorros, nuestras inversiones, nuestros créditos, ¿sí? Y eso obviamente daña también la confianza que tiene el público en general en el dinero, ¿sí? Si la carretera no es segura, que es en este caso el sistema de pagos, si no está bien diseñada, si no está bien protegida, pues difícilmente alguien va a querer transitar a través de ella. Y obviamente está este tema que es pues muy pertinente, ¿no? La falsificación, la clonación y la piratería también, sin duda, deterioran la confianza en el dinero, ¿sí? Por eso es bien importante que el Banco de México diseñe los billetes de tal manera que hagamos prácticamente imposible para un falsificador el falsificar nuestra moneda, o el que los hackers clonen nuestras tarjetas de crédito o puedan hackear los sistemas de pagos de tal manera que pues nos roben literalmente nuestro dinero, ¿sí? Y entonces, para defender justo esa confianza sobre el dinero, los bancos centrales buscamos estabilidad. ¿Pero qué tipo de estabilidad es la que busca un banco central? ¿Sí? Bueno, sí. La primera es la monetaria, ¿sí? Y esa básicamente está relacionada con la estabilidad de precios y con la estabilidad del tipo de cambio, ¿sí? Posteriormente está la financiera. Aquí tenemos la obligación como un banco central de procurar que el sistema financiero sea estable, ¿sí? Que esté bien regulado, que esté bien supervisado, para evitar precisamente que ustedes le pierdan la confianza a ese bien público del cual les estoy platicando, que es el dinero, ¿sí? Y por último, tenemos también la estabilidad en el sistema de pagos, ¿sí? Es decir, vuelvo a repetir, la carretera a través de la cual transita nuestro dinero tiene que ser segura, tiene que ser confiable, tiene que tener las medidas de seguridad tales que nosotros confiemos en la misma y por lo tanto la usemos, ¿sí? Y a eso se refiere justo la estabilidad del sistema de pagos, ¿sí? Banco de México es el encargado de procurar la estabilidad del sistema de pagos, ¿sí? Del propiciar, perdón, un buen funcionamiento del sistema de pagos, ¿sí? Esa es responsabilidad directa de Banco de México, ¿sí? Es decir, para que ustedes puedan usar o transferir dinero a través de un celular o a través de un clic en el portal de su banco, ¿sí? Interviene Banco de México, ¿sí? Nosotros nos encargamos de que ustedes tengan la seguridad plena de que al hacer un pago a través del sistema de pagos interbancarios, que es el SPEI, o a través de su cuenta móvil, o a través del uso de CODI, o de otras plataformas de sistemas de pagos, tenemos que asegurarnos que ese dinero va a ser transferido en tiempo y forma a través de este sistema, sin interrupciones, sin hackeos, sin problema alguno. A eso se refiere la estabilidad en el sistema financiero. Perdón. Y tenemos, por otro lado, la estabilidad de producto, ¿sí? Y aquí me gustaría detenerme un poquito en el sentido de que muchos bancos centrales en el mundo tenemos asignadas las dos primeras funciones, la parte de estabilidad monetaria y la parte de estabilidad financiera, ¿sí? Pero en el caso de producto, muy pocos bancos centrales tienen claramente especificado en su constitución un mandato dual, ¿sí? ¿A qué me refiero con un mandato dual? Al hecho de que por un lado tienen el mandato de estabilidad de precios y por el otro lado tienen
el mandato de estabilidad de producto, es decir, de crecimiento. En otras palabras, de pleno empleo, que es el caso del Banco de la Reserva Federal de los Estados Unidos, el cual tiene claramente especificado en la Constitución y de manera explícita, ¿sí?, ese doble mandato, ese mandato dual, ¿sí? Por un lado está la estabilidad de precios y por el otro lado está su mandato de pleno empleo, que se lee justo como eso, como la estabilidad de producto. Pero esto no significa que los otros bancos centrales que no tenemos claramente definidos en nuestra Constitución ese doble mandato, no hagamos todo lo necesario para lograr justo esto, crecimiento económico, ¿sí? Es decir, en pocas palabras, la estabilidad de precios es una condición necesaria, pero no suficiente para generar crecimiento económico, ¿sí? En otras palabras, si no existe estabilidad de precios, difícilmente una economía va a crecer. Pero no es lo único que se necesita para que una economía crezca, ¿sí? Necesitamos la concurrencia de otros actores económicos que utilicen a esa estabilidad de precios y esa estabilidad financiera de la cual les estoy platicando para sentar las bases y generar crecimiento económico. Ahora bien, todo lo que hacemos en un banco central gira alrededor del dinero, ¿sí? El dinero tiene tres funciones, ¿sí? Es medio de pago, es unidad de cuenta y es depósito de valor, ¿sí? Pero para que esas tres funciones se cumplan a cabalidad, es fundamental que ustedes puedan realizar pagos, ¿sí? Es decir, para que el dinero cumpla la función de ser medio de pago, es importante que el Banco Central les provea de la infraestructura necesaria para que ustedes puedan realizar esos pagos, ¿sí? Ya sea electrónica o físicamente, ¿sí? Segundo, es muy importante o fundamental que el sistema financiero esté regulado y supervisado, ¿sí? Para que el dinero sirva como unidad de cuenta, como medio de pago, también es bien importante que la industria que se dedica a hacer esa intermediación financiera esté regulada y supervisada. ¿Y por qué es importante regular y supervisar a esta industria? Es algo que vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? Pero sí me gustaría que se preguntaran el por qué es importante que Banco de México, junto con otras autoridades del sistema financiero, esté o destine una buena proporción de sus recursos humanos y económicos a llevar a cabo esta función en particular. Y por último, para que el dinero sirva como depósito de valor, es fundamental que la inflación sea baja y estable. Si la inflación no es baja y estable, el dinero deja de cumplir esa función de ser depósito de valor, ¿sí? El dinero es el único invento que ha hecho el hombre que te permite tomar una decisión intertemporal, ¿sí? Te permite decidir si te gastas el dinero hoy o te lo gastas mañana, ¿sí? Es decir, en otras palabras, te permite ahorrar, ¿sí? Pero para que yo tome esa decisión de si consumo hoy o consumo mañana, es bien importante que la inflación sea baja y estable. Es decir, que las señales que transmite el sistema de precios a la economía sean verídicas, ¿sí? Cosa que no sucede cuando tenemos episodios de alta inflación, ¿sí? Nuestras finalidades y funciones se desprenden de la ley, ¿sí? En particular,
del artículo 28 constitucional, ¿sí? El artículo 28 constitucional es el que mandata a Banco de México, ¿sí? Teniendo una función principal, que es la de proveer de moneda nacional a la economía, al país, ¿sí? Esa es la principal función que tiene Banco de México, ¿sí? Ser el ente del Estado o la institución del Estado mexicano encargada, ¿sí? De proveer moneda, ¿sí? Y tenemos un objetivo prioritario. Ese objetivo es procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional. En palabras un poco más coloquiales, es esto: inflación baja y estable. Tenemos que asegurarnos que la inflación en México esté controlada, ¿sí? Y ese es el mandato que tiene claramente estipulado el artículo 28 constitucional para Banco de México: procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional. En nuestra ley, concretamente en el artículo 2 de la ley del banco, también se nos dan otras finalidades, ¿sí? La primera de ellas es procurar el buen funcionamiento del sistema financiero, propiciar el buen funcionamiento del sistema financiero, ¿sí? Por lo que ya les platiqué anteriormente, y propiciar el buen funcionamiento del sistema de pagos, ¿sí? Entonces, en esta lámina, ustedes están viendo las finalidades y funciones de Banco de México, ¿sí? Con un objetivo prioritario, como ya les comenté, ¿sí? Entonces, tenemos 3 finalidades y un objetivo prioritario, ¿sí? Proveer de moneda a la economía nacional, procurar el buen funcionamiento del sistema financiero y propiciar el buen funcionamiento del sistema de pagos, con el objetivo de procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional. Es decir, que la inflación sea baja y sea estable. Tenemos además otras responsabilidades que nos asigna ya la ley del Banco de México. De esas múltiples responsabilidades que tenemos, hay 3 que en particular son de suma importancia, ¿sí? El primero es la administración que tenemos de la Reserva Internacional, ¿sí? ¿Por qué creen ustedes que es importante que el Banco de México administre la Reserva Internacional? ¿Sí? Y aquí yo les pregunto, y espero que alguien al final me pueda ayudar a contestar esta pregunta. ¿La Reserva Internacional es de México o es de Banco de México? ¿Sí? Es una pregunta que yo les dejo para que al final la podamos discutir, ¿sí? Es muy, muy relevante el manejo de la Reserva Internacional que hace Banco de México, porque esto es un seguro, ¿sí? Este es un seguro que es una carta de presentación, si lo quieren ver así, que tiene el país ante el mercado de capitales internacionales, de que el Estado mexicano es capaz o tiene los recursos suficientes para poder cumplir con sus obligaciones, ¿sí? Pero esto no significa que la Reserva Internacional se pueda usar para absolutamente todo, ¿sí? Tiene límites el uso de la Reserva Internacional. Segundo, está esa responsabilidad que tenemos de ser el banco del gobierno. Es decir, somos asesores financieros del gobierno, ¿sí? Si bien no somos parte del gobierno, no somos parte del ejecutivo, sí somos un ente autónomo del Estado mexicano, ¿sí? Y en ese tenor le damos asesoría en materia económica y financiera al gobierno, ¿sí? Y por último, somos el banco de bancos. Es decir,
nuestros clientes, nuestros principales clientes son los bancos, ¿sí? Los bancos acuden con nosotros en caso de que necesiten un crédito o de que en alguna circunstancia se pueda generar un problema en el sistema financiero que amerite que un banco, ¿sí?, haga uso de la función de prestamista de última instancia que tiene asignada Banco de México, ¿sí? Respecto al efectivo, nosotros tenemos la obligación de proveer de efectivo en cantidades precisas, ¿sí? Es decir, tenemos que proveer billetes y monedas en tal sentido que siempre satisfagamos la demanda de dinero de todos y cada uno de ustedes. Ese es el compromiso que tiene Banco de México. Y ojo con esta gráfica, porque es relativamente muy ilustrativa de lo que estamos viendo en este año en particular, ¿sí? Vean este brinco, ¿sí? Uno pensaría que a consecuencia de la pandemia, la gente dejó de demandar efectivo. Y no, al contrario, estamos viendo un incremento de más del 20% en la cantidad demandada de dinero, de efectivo, de un año contra otro, ¿sí? Y esto básicamente se debe a la incertidumbre, ¿sí? Hay demasiada incertidumbre respecto al futuro que va a tener o a las consecuencias que va a traer la pandemia, que la gente literal se está protegiendo a través del demandar más efectivo del que normalmente demandaría en un año en particular. Normalmente la tasa de crecimiento del efectivo de un año contra otro es entre el 6 y el 7%. Este año estamos viendo tasas de crecimiento que están cercanas al 20-25%, ¿sí? Entonces, sí es de notarse y este es sin duda, un caso de estudio que seguramente alguien o alguno de nosotros vamos a tener que hacer, sobre todo acá en el banco, para identificar claramente por qué se reaccionó o está reaccionando la población de esta manera, ¿sí? Obviamente, esta demanda es muy estacional y es muy cíclica. Si ustedes ven las diferentes líneas que componen esta gráfica, se van a dar cuenta que hay ciertos picos, ¿no? Sobre todo en esta época del año y en esta época del año, ¿sí? Y básicamente se deben a la demanda de efectivo que se da a consecuencia de los periodos de vacaciones de Semana Santa, ¿sí? Y de fin de año, ¿sí? En donde la demanda por dinero se incrementa de manera muy importante y tal como les comenté yo al principio, el banco tiene el compromiso de satisfacer esa demanda de dinero. Y entonces les digo que tenemos la obligación o el compromiso de proveer de efectivo en la cantidad precisa en las denominaciones que ustedes requieren, ¿sí? Es decir, no proveemos la misma cantidad de efectivo en la Ciudad de México que la que proveemos, por ejemplo, en Guadalajara, ¿sí? Hay diferentes circunstancias políticas, económicas, de clima, que hacen que la población demande diversas cantidades de diversas denominaciones, ¿sí? Por ejemplo, de 2010 a 2020, hemos visto que el billete que más circula por denominación en el país es el de 500 pesos, ¿sí? Cuando en el 2010, casi la proporción entre el de 200 y el de 500 era
muy parecida. Y si comparamos 20 contra el 2000, vemos que el billete de 500 en el 2000, a inicios del milenio, pues casi no tenía una representación importante, ¿no? Quien mandaba era el billete de 200, ¿sí? Y bueno, esto es más o menos para que ustedes se den una idea de cómo es que actualmente está la circulación de los billetes en México por denominación. Y obviamente con la calidad adecuada. Esa también es una responsabilidad directa de Banco de México. Nosotros nos tenemos que asegurar que los billetes que ustedes tienen en la mano tengan la calidad necesaria para que puedan identificar las características de seguridad o los elementos de seguridad que les van a permitir a ustedes identificar si están recibiendo un billete auténtico o uno falso, ¿sí? Y por lo tanto, tenemos un muestrario de calidad. Este muestrario de calidad es una herramienta que nosotros le proveemos a los cajeros de los bancos comerciales y es a través de ese muestrario de calidad como los cajeros de esos bancos deciden si un billete es apto para seguir circulando o no. Y en el caso de que no sea ya apto o que ellos juzguen que no es apto para seguir circulando, lo que hacen es que todos esos billetes se turnan a la fábrica de billetes del Banco de México y acá máquinas especializadas y empleados del propio banco determinan si ese billete sí ya no es apto para seguir circulando o si sí puede circular porque todavía no llega a ese nivel de deterioro tal que ya impida el que se continúe circulando, ¿sí? Esto es realmente importante porque de esta manera estamos reforzando la credibilidad de ustedes en el dinero. Imagínense que Banco de México permitiera que circulara absolutamente todos los billetes que ha emitido a lo largo de los años. Habría unos que ya literalmente no, pues no tendrían a la vista los elementos de seguridad que lo componen y esto permitiría que los falsificadores se aprovecharan de esa circunstancia y intentaran justo incluir piezas falsas dentro de este tipo de billetes, ¿sí? Y obviamente con la seguridad idónea, ¿verdad? Aquí está más o menos, o más bien no está más o menos. Estas son las piezas falsas por millón de piezas en circulación en una comparación internacional, ¿no? En donde estamos nosotros, está Inglaterra, está la zona del euro y Canadá, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, México, pues más o menos tiene una proporción de 50 piezas por millón, falsas por millón en circulación, ¿sí? La verdad es que es un número relativamente pequeño si tomamos en cuenta el nivel de sofisticación que está llegando o que están llevando a cabo los falsificadores a nivel mundial, ¿sí? Tuvimos un pico importante acá en el 2012-2013 y esto básicamente se debe a que se comenzó a falsificar de manera muy importante el billete de 50 pesos de la serie F, ¿sí? Que es esta familia que está vigente ahora, ¿sí? Y entonces lo que se decidió en el banco fue emitir un nuevo billete de 50 pesos, ¿sí? Es decir, se creó una familia F1 en donde el único componente de esa familia es el billete de 50. Y esto justo lo hicimos para pues combatir este problema de falsificación que se incrementó de manera muy importante entre el 2012 y el 2013, ¿sí? Pasando al tema de inflación, este fenómeno monetario, como ya les comenté, tiene costos significativos, tiene costos muy importantes para todos y cada uno de nosotros.
La inflación, ¿qué es lo que hace en primera instancia? Propicia errores en las decisiones económicas. Propicia que ustedes tomen malas decisiones de consumo, de ahorro y de inversión. ¿Por qué razón? Porque el sistema de precios está mandando señales que no son verdaderas, que no son reales, ¿sí? Y entonces ustedes pueden estar tomando una decisión, ya sea de consumo o de inversión o de ahorro, que esté sesgada por efecto de un cambio brusco en el precio relativo de esos precios, ¿sí? Segundo, en ambientes inflacionarios es muy difícil planear a largo plazo. El horizonte de planeación se acorta, ¿sí? Tú como empresario, como consumidor, no puedes decidir ampliar tu línea de producción o generar nuevas fuentes de empleo porque simplemente no sabes, o hacer un presupuesto a largo plazo porque simplemente no tienes idea de cómo te van a afectar esos costos en el largo plazo, ¿sí? Y entonces, esto hace que el horizonte de planeación se acorte y por lo tanto se deje de invertir en este país, ¿sí? O en un país en donde haya inflación, ¿sí? Y esto obviamente impacta de manera directa sobre el crecimiento económico de una economía. Obviamente, también la inflación deteriora la distribución del ingreso, ¿sí? La inflación es un impuesto socialmente regresivo, es decir, daña en mayor medida a la gente de escasos recursos económicos, ¿sí? Y por lo tanto, los bancos centrales tenemos un doble incentivo para luchar contra este fenómeno. Tenemos un incentivo económico, que es el que les comenté anteriormente, pero también tenemos un incentivo social. Y ese incentivo social es justo este, ¿no? El de proteger a las clases más desfavorecidas de este país, ¿sí? Tenemos que controlar este fenómeno porque este fenómeno le pega en mayor medida a la gente que tiene pocos recursos económicos o que tiene poco o nulo acceso al sistema financiero, ¿sí? Y obviamente, a consecuencia de esto, hay una debilitación fuerte del sistema financiero y de la actividad económica, ¿sí? Si la gente no tiene recursos o no conoce con certeza cuál va a ser la evolución de ciertas variables económicas, como pueden ser el ahorro, la inversión o el consumo, esto sin duda le va a poner un freno a la actividad económica y va a debilitar el sistema financiero. Es decir, el sistema financiero no va a cumplir con la finalidad para la cual fue creado, que es intermediar entre quienes tienen recursos y quienes necesitan esos recursos, ¿sí? Ahora bien, nosotros estamos esperando que la inflación se sitúe alrededor del objetivo permanente de inflación al cierre del próximo año, que es de 3%. Esa es la estimación que tenemos en Banco de México. Nosotros tenemos un objetivo permanente que ya tiene casi 17 años que lo tenemos, ¿sí? Y ese objetivo permanente es de una inflación del 3%. Tenemos un intervalo de variabilidad de más menos 1%, pero este no es un margen de tolerancia, ¿eh? Esto hay que tenerlo bien claro, ¿sí? La meta de inflación del banco es 3%, no es 4 ni es 2, ¿sí? Simplemente ese rango lo que hace es reconocer que hay choques externos que están fuera del alcance del control de la política monetaria que impactan sobre los precios en una economía. Y es simplemente el reconocer eso del porqué de este rango que les menciono. Y entonces, para cumplir con ese rango o con ese objetivo de inflación del 3%, lo que hacemos nosotros es utilizar la herramienta con la cual nos provee la política monetaria. Y esa herramienta no es otra cosa que la tasa de interés interbancaria a un día, ¿sí? ¿Qué es lo que hacemos nosotros con esa tasa de interés? ¿Sí?
nosotros podemos subir o bajar esa tasa de interés, ¿sí? Esa tasa de interés lo que va a provocar es que las tasas de interés, la curva de tasas de interés que integran a la economía o que integran esa curva, ¿sí?, de tasas de interés, sufran un cambio, porque la tasa de referencia es esta justo, la tasa de interés interbancaria a un día o la tasa de referencia, que es otra manera de conocer esa tasa. La política monetaria solamente influye sobre esta tasa, sobre la tasa de interés interbancaria un día, es decir, la tasa a través de la cual o a la cual se prestan los bancos comerciales, ¿sí? A esta tasa no tienen acceso o no tenemos acceso el público en general, ¿sí? Quienes acceden a esta tasa son los intermediarios financieros, es decir, los bancos, ¿sí? Y esos bancos, dependiendo de si esa tasa sube o baja, van a fijar las tasas de interés que nos ofrecen a nosotros, ya sea para que depositemos en nuestro dinero en sus instituciones o que nos cobran si es que tenemos la necesidad de solicitarles un crédito o un préstamo, ¿sí? Y esas tasas son las que de manera ya directa van a afectar el consumo, las ventas, la inversión, la producción, el empleo y obviamente las expectativas de inflación, que es lo que al final del día quiere, sobre lo cual quiere influir la política monetaria, ¿sí? Si el Banco de México es creíble, ¿sí?, y determina que debe de mover la tasa de interés en cierto sentido y el mercado nos cree y se generan expectativas de inflación tales que hagan suponer que sí va a haber un cambio en estas variables, entonces vamos a poder controlar la inflación, ¿sí? Pero esto tiene que ser o está basado casi al 100% en la credibilidad que tiene el mercado de que las acciones que toma el Banco de México son creíbles y son consistentes a través del tiempo, ¿sí? De otra manera, es muy, muy difícil que nosotros podamos influir justo en ese mercado. El ejemplo que ven ustedes acá es de un alza en la tasa de interés interbancaria a un día, lo cual provoca un cambio o una subida en las tasas de interés del mercado que ofrece el mercado, y un cambio en la tasa de interés lo que hace es disminuir el consumo. ¿Por qué razón? Porque si sube la tasa de interés, ¿sí?, y tú traes dinero en efectivo, estás incurriendo en un costo mucho más alto de tener dinero en tu bolsa, ¿sí? Y estás asumiendo un costo de oportunidad, ¿sí? Ese costo de oportunidad lo debes de ver como el rendimiento que me estaría otorgando ese dinero si yo depositara ese dinero en una cuenta de ahorro o de inversión, ¿sí? Por otro lado, si la tasa de interés sube, ¿sí?, como ya les comenté, aumenta el ahorro, disminuye el consumo. Si disminuye el consumo, disminuyen las ventas, por ende la inversión, ¿sí? ¿Por qué? Porque los inversionistas están viendo que los inventarios les están creciendo y por lo tanto ajustan tanto la producción y por lo tanto el empleo, y eso a su vez impacta sobre las expectativas de inflación, ¿sí? Y si hay menor consumo, ¿sí?, por lo tanto, no hay un incentivo de los productores a incrementar precios, porque sus productos se están quedando, no tienen la misma rotación que tenían cuando no experimentábamos un periodo de alza de interés, ¿sí? A consecuencia de que el Banco Central decidió que está viendo circunstancias que ameritan llevar a cabo esta política, es decir, una política monetaria restrictiva. Obviamente la efectividad de la política monetaria depende sin duda del régimen cambiario que se elija.
En el caso de tipo de cambio flexible, ¿sí? La política monetaria tiene efectos directos o es mucho más efectiva que cuando tenemos un tipo de cambio fijo. Cuando tenemos un tipo de cambio fijo, la política monetaria deja de ser efectiva. ¿Por qué? Porque todas las acciones que llevamos o llevemos a cabo en materia de política monetaria van a estar dirigidas a soportar un tipo de cambio en particular, ¿sí? Es bien importante también que les quede claro que la política cambiaria en este país no la determina Banco de México, sino la determina la Comisión de Cambios. Esa Comisión de Cambios está integrada por 6 miembros, 3 miembros de la Secretaría de Hacienda y 3 miembros del Banco de México. Pero el voto de calidad de esta comisión está en manos del secretario de Hacienda. En otras palabras, quien determina la política cambiaria en el país es el gobierno, ¿sí? Lo que hacemos nosotros es operar las decisiones que se toman en el seno de la Comisión de Cambios a través de la función de ser el operador financiero del gobierno federal, ¿sí? Como ya les comenté, las reservas internacionales lo que hacen es ser un seguro, ¿sí? Lo que hace la Reserva Internacional es mandarle una señal clara al mercado financiero internacional que el país cuenta con los recursos suficientes para hacer frente a una crisis de balanza de pagos, ¿sí? O una crisis en las cuentas externas del país, ¿sí? Al día de hoy tenemos un monto cercano a 200,000 millones de dólares en reserva internacional, lo cual es un monto, si bien no histórico, estamos muy cerca del monto histórico que logramos en el año 2015 más o menos. Respecto al sistema financiero, ¿por qué es importante regular y supervisar a los bancos? ¿Sí? Primero de nada, porque ustedes o los ahorradores no monitoreamos a los bancos. Sería muy costoso en términos de tiempo y esfuerzo el que nosotros estuviéramos monitoreando la manera en cómo los bancos usan nuestros recursos. No debemos de olvidar que los bancos hacen negocio con nuestro dinero, ¿sí? La materia prima con la cual funciona esta industria son todos y cada uno de los depósitos o ahorros que nosotros hacemos en el sistema financiero. Y por lo tanto, las autoridades nos tenemos que encargar, las autoridades supervisoras y reguladoras, nos tenemos que encargar que esos bancos cumplan con ciertas normas, con ciertas reglas que le aseguren o nos aseguren que los administradores de estos bancos no van a cometer algún fraude o alguna mala operación o vayan a hacer una mala operación que pueda desencadenar en una quiebra de estas instituciones. Y es por eso, ¿no? Porque el incentivo de los bancos, como de cualquier otra industria, es a generar utilidades, es a generar riqueza para los socios de los bancos, ¿verdad? O sea, el incentivo de ellos es generar utilidades y por lo tanto pueden incurrir en riesgos excesivos y por lo tanto tiene que haber una regulación que les evite o que evite que esos riesgos se puedan materializar. Y obviamente hay problemas de mercado, ¿verdad? Hay riesgo moral, hay información imperfecta, ¿sí? Que también tienen que atacar las autoridades reguladoras y supervisoras. Nosotros participamos en la supervisión y regulación del sistema financiero, ¿sí? Por un lado está la Secretaría de Hacienda y sus comisiones, la Comisión Nacional Bancaria de Valores, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas y la Comisión Nacional del Sistema del Ahorro para el Retiro, ¿sí? Por el otro lado estamos nosotros, Banco de México, el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, es decir, el seguro de depósito con el cual contamos todos y cada uno de los que ahorramos en el sistema financiero formal, que al día de hoy cubre un monto de 400,000 UDIs, ¿sí? Esto en pesos
debe ser cercano a los 3 millones de pesos al tipo de cambio del día de hoy, ¿sí? Y por el otro lado está la Conducef, ¿sí? Que es el ombudsman del sistema financiero, es decir, es la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros, ¿no? Que es justo la organizadora y cabeza de la Semana Nacional de la Educación Financiera, ¿sí? O es la responsable de que el día de hoy nosotros estemos aquí enfrente de ustedes. Y por el otro lado está el Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero, que es un ente que surgió a raíz de una recomendación que le hizo el G20 a todos los países miembros de este organismo para crear un ente superior que permitiera justo atacar esos temas de estabilidad del sistema financiero que son relevantes en el contexto actual. Nosotros establecemos mecanismos para que ese sistema sea estable, eficiente y competitivo, ¿sí? Con varios propósitos. Primero, para evitar el riesgo sistémico, tomamos ciertas medidas, hacemos un monitoreo individual de las instituciones y damos reglas a los mercados y a las instituciones respecto a las operaciones que pueden o que no pueden hacer, ¿sí? Pero también es necesaria una buena infraestructura para que el mercado financiero funcione de una manera adecuada. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues a los sistemas de pagos, ¿sí? Por un lado está el sistema de pagos electrónicos interbancarios, está la cámara de compensación y está Prosa, que también son cámaras de compensación de ese sistema de pagos. Y por último está esta nueva plataforma que diseñamos nosotros en Banco de México, que es CODI, Cobro Digital, ¿sí? El cual, esta plataforma lo que hace es utilizar la carretera del sistema de pagos para que ustedes puedan llevar a cabo pagos seguros, sin costo, en tiempo real, en un evento 24/7. Es decir, están disponibles los 24 horas del día, los 7 días de la semana. Obviamente está la parte de la liquidación de valores y depósito central de valores, que es el Indeval, que liquida las operaciones de valores, ¿sí? Y están las contrapartes centrales. La contraparte central de valores, que depende de la Bolsa Mexicana de Valores, que es donde se compensan los intercambios de acciones que se dan en la Bolsa Mexicana de Valores, ¿sí? Y Asigna, que también lo que hace es compensar todo el mercado de derivados, ¿sí? Y está la parte de registro de operaciones que se lleva a cabo en Banco de México, ¿sí? Y el sistema de pagos fronterizos y en moneda extranjera, que en este caso es directo a México. El SPID, que es un sistema de pagos interbancarios en dólares que diseñó Banco de México. Y está el CLS, que es para llevar a cabo operaciones de Forex. Sin duda, el contribuir a elevar la calidad de vida de los mexicanos es el fin último del Banco de México, ¿sí? En la medida en que nosotros cumplimos con nuestras funciones, promovemos un entorno propicio para el ahorro, la inversión y el consumo, ¿sí? La estabilidad de precios y financiera es una condición necesaria, más no suficiente para generar crecimiento económico. Y bueno, yo con esto termino y entonces ahora sí estoy a sus órdenes para la sesión de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias. Gracias, sin duda, importantísimo este tema y todas las actividades que tiene que hacer el Banco de México para poder generar estabilidad. Tener un banco robusto es importante. Claro, como lo dice la ponencia, ¿qué hace el Banco de México para ti y tu familia? Pues estamos viendo que ahí es donde podemos darle estabilidad a la economía y que por supuesto tenemos un banco muy robusto y un banco muy profesional. Pues bien, tenemos la participación de muchos estudiantes, lo han estado viendo, nos hemos acercado casi hasta los 400 vistas el día de hoy, qué bueno que nos acompañan.
Y bueno, saludamos a Fernanda Mercado, muchas gracias por vernos, a Belén Valdovinos, Mónica Álvarez, Pablito Morán, Andrés Benítez. Y bueno, aquí hay algunas preguntas, si me permite, maestro Pedro Garza, perdón. Saludamos también a Carlos Germán Villaseñor, gracias por estarnos viendo. Y en esta ocasión nos escribe Máximo Martín del Campo Covarrubias, respecto a la gráfica que usted mostró. Él pregunta por qué hay una diferencia notable en la demanda de efectivo entre los años 2017 y 2018. Voy a juntar un par de preguntas si me lo permite. Y Araceli, Araceli AH, que también está hablando de esa misma gráfica, dice, ¿la cantidad demandada del efectivo indica crecimiento económico? Ahorita esas dos preguntas, mi estimado maestro. Pues sí, sin duda, el hecho de que se demande más dinero en una economía, en un año en particular, lo que está señalando es justo eso, ¿sí? Que la economía mexicana está necesitando más recursos para llevar a cabo las diferentes transacciones que se necesitan, ¿sí? Y sí, es un indicador, sin duda, no el único, pero sí es un indicador válido. Estoy tratando de encontrar la gráfica. Denme un segundo. No, un poquito más para acá. Acá está. ¿Sí? Justo de eso, ¿no? De crecimiento económico. ¿Sí? Ahora bien, el por qué se dio un salto o por qué hay un ajuste en el crecimiento entre 17 y 18 es la pregunta, ¿verdad? Así es. Pero si ustedes ven la proporción, es muy parecida a la que se dio entre 16 y 17. Yo más bien preguntaría por qué se dio este ajuste entre 18 y 19. ¿Por qué no siguió la misma tendencia? ¿Sí? El crecimiento de efectivo en 2019 de lo que se había observado en años previos, ¿sí? Y básicamente, esto obviamente tiene que ver con el desenvolvimiento que se dio a nivel mundial y a nivel nacional bueno, obviamente acá lo que estamos viendo, para explicarte un poquito es justo la elección, ¿no? 2018 fue un año electoral y lo que vemos acá es que en años electorales siempre hay un incremento sustancial en la demanda por efectivo en el país, ¿sí? Esa sería la explicación de por qué el 18 es mucho más grande que el 17. ¿Por qué se ve en la gráfica con un crecimiento en términos pues absolutos mucho más grande que lo que normalmente se presentaba en años en donde no hemos tenido elecciones en este país? Muy probablemente el año que entra, que también vamos a tener elecciones en este país, vamos a ver un salto que esperaríamos sea más o menos en la misma proporción que vimos o que estamos viendo en estas gráficas. ¿Sí? Muy bien, muchas gracias. También queremos saludar al doctor Marco Antonio Daza Mercado, director de la División de Contaduría, que también está siguiéndonos en esta ocasión. Saludamos a Ana María Campos, a Andrés Benítez, a Crimer Rodríguez, muchas gracias. Gracias por sus comentarios. Varios dicen que muy interesante su ponencia. Y le voy a leer un par de preguntas más. ¿Las reservas pertenecen al Banco de México? Me imagino que es a la pregunta que usted hizo. Si las reservas pertenecen al Banco de México o de quién son exactamente. También tengo otra pregunta por aquí. Dice, ¿qué sucedería si el Banco de México perdiera todas sus reservas? Dice Ana María Campos, a quien le mandamos también un saludo. Andrés Benítez también está comentando si las reservas internacionales son del Banco de México. Adelante, maestro.
A ver, empezando por la última pregunta, el hecho de que qué sucedería si nosotros perdiéramos todas las reservas internacionales, pues literalmente generaríamos una crisis en el sistema de capitales de este país o en las cuentas externas de este país de manera muy, muy importante, ¿sí? Acuérdense que una parte importante de los activos del Banco Central son justo esto, las reservas internacionales, ¿sí? Por el otro lado, tenemos pasivos, es una clásica cuenta T, ¿no? Debe y haber, ¿no? En el otro lado, como pasivo de nosotros, el principal pasivo que tiene un banco central son los billetes y monedas que están en circulación, ¿sí? Esto no quiere decir que la Reserva Internacional respalde uno a uno a la cantidad de billetes y monedas que están circulando en la economía, ¿sí? Pero de que son un activo importante del banco, lo son, ¿sí? Y si de un día para otro estas reservas desaparecen, pues simplemente estaríamos generando incertidumbre en el mercado financiero internacional y muy probablemente los términos a los cuales el país pudiera acceder a nueva deuda o a colocaciones de bonos en el exterior no serían tan favorables como lo son al día de hoy, ¿sí? Muy probablemente veríamos un incremento en tasas, ¿sí? A consecuencia de que los inversionistas nos pedirían mayores garantías para poder comprar el papel mexicano, ¿sí? Eso es por el lado de esta pregunta. Ahora bien, por el lado del que si las reservas son de México, son del Banco de México, yo les puedo comentar la manera en cómo Banco de México se hace de esa reserva internacional. Nosotros tenemos la obligación por ley de comprarle a petróleos mexicanos todos los dólares que por concepto de venta de petróleo recibe Pemex, ¿verdad? Porque Pemex opera en este país y Pemex lo que necesita son pesos para poder pagar pues, las obligaciones que tiene en este país, ¿sí? Y entonces lo que hace Pemex es vender el excedente de dólares que tiene a Banco de México. Y nosotros lo que hacemos es, a cambio de esos dólares, le damos pesos. Pero si nosotros dejáramos la operación así tal cual, Pemex me da dólares y yo inyecto pesos a la economía, lo que estoy haciendo es incrementar la liquidez del mercado, ¿sí? Más allá de lo que es necesario. Entonces, lo que tengo que hacer es lo que se conoce en el mercado como una esterilización. Es decir, tengo que hacer una venta de bonos. ¿Por qué venta de bonos? Porque al momento en que yo, Banco de México, salgo al mercado a vender bonos, lo que te ofrezco a ti es un papel, es una promesa de pago futuro. Y a cambio de esa compra de bonos que tú me vas a hacer, yo estoy recibiendo de parte de ustedes pesos. Y yo coloco en el mercado la misma cantidad de bonos que por el otro lado le inyecté a consecuencia de la compra que le hice de dólares a Pemex. Y por lo tanto, en el agregado, dejo la liquidez en el mercado igual, como si no hubiera habido una venta o una compra de dólares por parte del banco a Pemex, ¿sí? En pocas palabras, estoy esterilizando la operación, ¿sí? Y así es como nosotros nos hacemos de reserva internacional. Esa reserva internacional, obviamente, tiene un costo. Y el costo es la tasa de interés que yo le tengo que ofrecer a los inversionistas para que me compren esos bonos, ¿verdad? La reserva internacional no la tenemos guardada nosotros en nuestras bóvedas. Está invertida. Pero por la ley del banco, nos obliga a que esa inversión sea en activos muy líquidos, ¿sí? Y por definición, ese tipo de instrumentos, dado que son muy líquidos, tienen rendimientos también muy bajos, ¿sí? Por el contrario, nosotros tenemos que ofrecer tasas de interés competitivas en el mercado nacional para que los inversionistas nos compren esos bonos. Al día de hoy, la tasa de los bonos del tesoro o la tasa de bonos del tesoro en Estados Unidos
está abajo del 1%, ¿sí? Y por el contrario, la tasa de interés que nosotros pagamos acá en los bonos nacionales están en rangos de 4%, ¿sí? Entonces tenemos un costo de administrar la Reserva Internacional. Eso en el ambiente se conoce como el costo de acarreo de la Reserva Internacional, ¿sí? Y si ustedes multiplican ese costo por cerca de 200,000 millones de dólares, pues se van a dar cuenta que no es un monto menor lo que le cuesta a Banco de México administrar esa Reserva Internacional. Y por lo tanto, lo que yo les puedo decir es que la reserva es del Banco de México, no es de México, ¿sí? Muy bien, así Asirema Rodríguez también afirmaba que la Reserva Internacional es del Banco de México, entonces ella sí contestó bien la pregunta. Queremos también saludar a Carolina Arevalo. Dice, ¿qué se hace cuando el Banco de México no cumple con sus funciones? También tenemos más preguntas por acá. Un saludo a Ángel O'Connor. Muchas gracias por seguirnos. La pregunta es de Perla Navarro. Este salto en la demanda de dinero nos indica que hay un crecimiento de economía. Ese ya lo habíamos respondido. Marco Delgadillo Ramírez dice, ¿qué pasa si una persona tiene un billete deteriorado? ¿Se le cambia o qué sucede? Sí, claro. Si el billete es auténtico, la recomendación es que acuda a un banco comercial y solicite que le den un billete pues en buen estado o que cumpla, que tenga las características de calidad que son necesarias para que esté circulando. ¿Sí? Cualquier institución bancaria Cualquier institución bancaria tiene la obligación de llevar a cabo ese cambio. Excelente. Isaac Reyes dice, ¿dónde podemos consultar posteriormente el gráfico sobre billetes y monedas en circulación? Son estadísticas que publica el banco. La verdad, están disponibles para todo el mundo en nuestra página de internet. Muy bien. Ángel O'Connor, un saludo a Ángel. Dice, ¿cómo se escogieron las cantidades o denominaciones para crear los billetes? Es decir, ¿por qué el de 200 y no es de 300? No, bueno, ahí sí ya me metieron en problemas. No, yo creo que es un estándar internacional, ¿no? El por qué se decidió que en México haya seis billetes en lugar de 7 u 8, pues es algo que está en función de la tradición y de la cultura y de las necesidades de la economía mexicana en particular, ¿sí? Muy bien. Dice, Ahora bien, nada más déjame responder rápidamente el rollo de qué sucede cuando el Banco de México no cumple con sus funciones, que por ahí se quedó pendiente. En este caso, lo que sucede es que los miembros de la Junta de Gobierno son llamados a cuentas por el Senado. El Congreso de este país tiene esa facultad de llamar a cuentas sobre todo al gobernador para que les explique el por qué razón no estamos cumpliendo con alguno de nuestros mandatos. Ahora sí. Muy bien, maestro. Pedro, tengo una última pregunta. Las demás que vayan llegando, con todo gusto se las enviaré para que puedan ser respondidas en su momento. Y dice, cuando la economía o la actividad económica se detiene como nación o tiene alguna recesión, y como usted comenta, procurar, que es una de las bases del Banco de México, que la inflación, mantener una inflación baja y una economía estable, ¿tiene alguna injerencia en la ejecución de políticas públicas económicas estabilizadoras el mismo banco? La injerencia que tenemos es justo esta, la de cumplir con nuestro mandato de estabilidad de precios, ¿sí? Porque te lo voy a poner de manera muy simple, ¿no? Lo que hace Banco de México, veamos como si se estuviera construyendo una casa, ¿sí? Vean a la estabilidad de precios como el cimiento de la casa. Si ese cimiento no está sólido, difícilmente tú le vas a poner más pisos de los que ese cimiento te permita, ¿no? Entonces, en la medida en que ese cimiento esté bien hecho, bien reforzado, bien construido, que sea estable,
¿sí? Entonces, otros actores económicos van a poder ponerle los pisos a esa casa, ¿sí? Y eso me refería yo cuando les comentaba que la estabilidad de precios es una condición necesaria, pero no suficiente para generar crecimiento económico. Es decir, si ese cimiento no está bien hecho, no está bien sólido, difícilmente se van a poder poner pisos arriba de ese cimiento, ¿sí? Y a eso me refiero con que la estabilidad de precios es una condición necesaria para generar crecimiento económico. Pero no es lo único que se necesita, ¿eh? Excelente, excelente ponencia, maestro Pedro Garza López, subgerente de Educación Financiera del Banco de México. Agradecemos que tu participación en esta Semana Nacional de la Educación Financiera 2020 que hace el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas con la CONDUCEF. Muchas gracias por tu participación, maestro Pedro. Muchas gracias a ustedes, que tengan muy buena tarde y cuídense. Muchísimas gracias y es así como damos por concluido esta sesión. Quiero recordarles que el día de mañana, a partir de las 10 de la mañana, estaremos ya en línea. El día de hoy, les recuerdo, tuvimos 3 sesiones y el día de mañana también tendremos otras 3 sesiones. Los esperamos a todos ustedes para que sigan participando y también mándenos sus preguntas, sus comentarios en esta Semana Nacional de la Educación Financiera 2020 que organiza la CONDUCEF y el CUSEA. Enhorabuena y que tengan una excelente tarde.